Hoy no venimos simplemente a contar una historia. Venimos a desenterrar una verdad que, por décadas, permaneció sepultada bajo capas de silencio, apariencias y complicidades involuntarias. Es una confesión que ha madurado con los años como una herida que nunca cerró del todo, pero que finalmente ha encontrado voz. A sus 49 años, la compañera de vida de Miguel Uribe, un nombre que muchos reconocen por su presencia pública, ha decidido hablar. Y no se trata de una simple declaración, sino de una revelación capaz de estremecer los cimientos de lo que creíamos conocer sobre esta familia. Por tanto, te invito a que no mires hacia otro lado. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una crónica de sufrimiento, sino también una lección de resistencia, dignidad y búsqueda de autenticidad. Detrás de los flashes, las sonrisas ensayadas y las apariencias perfectas, se escondían desacuerdos nunca expuestos, acusaciones indirectas que jamás llegaron a tribunales, y un padecimiento silencioso que, durante años, fue disfrazado con diplomacia, protocolo y conveniencia. Lo que escucharás ahora podría alterar por completo tu percepción sobre esta historia. María Claudia Larrazona, hasta hace poco una figura discreta, ha decidido abrir su alma al mundo. Y lo que emerge no es un escándalo, sino el retrato humano de una mujer que vivió entre susurros lo que ahora grita con el corazón. Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas, te pido algo muy sencillo. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso no es solo una muestra de apoyo, es una manera concreta de decir que valoras el coraje, que te importa la verdad y que quieres que estas voces, largamente silenciadas, lleguen más lejos. Si quieres ir un paso más allá, puedes utilizar el botón de Super Sense aquí debajo. Cada gesto, por pequeño que parezca, ayuda a mantener vivo este espacio que se atreve a narrar lo que otros prefieren callar. Y si hoy no puedes, no hay problema. Comparte en los comentarios qué parte de esta historia resonó más contigo. Nos importa tu mirada, tu interpretación, tu emoción. Quédate hasta el final, porque la última revelación tiene el poder de darle un giro inesperado a todo lo que has escuchado hasta ahora. Hay silencios que pesan más que los gritos, y hay ausencias que duelen incluso cuando la persona está presente. En el caso de María Claudia, su mutismo no apareció de golpe, como una puerta cerrada de repente, sino que fue instalándose despacio, como el rocío que cubre un campo hasta hacerlo irreconocible. Aquello que comenzó como paciencia y esperanza se transformó con el tiempo en resignación. No hubo una sola causa, sino un entramado de momentos en los que su voz no fue escuchada, sus emociones minimizadas, y su tristeza ignorada o descartada como exageración. Quizás al principio ella creyó que su dolor encontraría acogida, que su compañero notaría sus ojos cansados o su alma enmudecida. Quizás hubo acercamientos, súplicas disfrazadas de conversación cotidiana, incluso momentos de valentía emocional. Pero cuando esos intentos fueron devueltos con indiferencia o frialdad, María Claudia empezó a aprender, a fuerza de decepciones, que no valía la pena hablar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no había nadie que estuviera dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Así, en lugar de protestar, se protegió. En lugar de gritar, se fue borrando. No por cobardía, sino por supervivencia emocional. Este tipo de silencio no se elige. Se impone, se instala como una trinchera que permite soportar el día a día sin derrumbarse. Y desde esa trinchera, la mujer que una vez soñó con ser amada de forma incondicional, empezó a vivir como una sombra dentro de su propia vida. Reuniones familiares, eventos públicos, fotografías sonrientes, todo seguía igual por fuera. Pero por dentro, una distancia inabarcable crecía entre lo que sentía y lo que aparentaba. Esa brecha la convirtió en una extraña en su propia piel, en una figura ausente en un mundo donde su presencia era constante, pero vacía de sentido. Y mientras más fingía estar bien, más profunda se hacía la herida. El dolor, al no tener salida, comenzó a manifestarse en forma de insomnio, de fatiga constante, de enfermedades sin causa aparente. Y lo más cruel de todo fue la voz interior que, alimentada por años de invalidez emocional, comenzó a susurrarle que quizás la culpa era suya. Que tal vez no sabía amar correctamente, que no era suficiente, que debía callar para no ser un problema. Cuando el sufrimiento se vive al lado de alguien admirado públicamente, la presión se multiplica. ¿Cómo decir la verdad sin parecer una traidora? ¿Cómo exponer el alma sin destruir todo un castillo de apariencias? María Claudia lo intentó todo. Justificar, comprender, adaptarse, minimizar. Pero lo que no podía seguir haciendo era negarse a sí misma. Y fue en ese punto, cuando el silencio se volvió insoportable,
cuando su alma gritó lo que sus labios ya no podían contener. La anulación personal no es un acto de sumisión, sino el resultado acumulado de pequeñas renuncias. Uno no se borra de golpe. Se va difuminando en el afán de agradar, de evitar conflictos, de no perder el poco afecto que aún queda. En relaciones donde uno da y el otro toma sin medida, lo que se pierde no es solo la alegría, sino la propia identidad. Y esa identidad se diluye de forma tan sutil que, cuando te das cuenta, ya no sabes qué deseas, qué opinas, qué sientes. Te conviertes en alguien que existe solo para sostener la vida del otro. Pero en algún punto, incluso la persona más silenciosa necesita escucharse a sí misma. Porque nadie puede vivir eternamente ahogado bajo el peso de su propio olvido. El viaje de María Claudia hacia la verdad no es solo un acto de valentía, sino también de justicia consigo misma. Al romper el silencio, no está atacando a nadie, está recuperando lo que es suyo, su historia, su dolor, su voz. Y eso, aunque duela, aunque incómodo, es el primer paso para sanar. Sentirse hueco, perder el rumbo y desconectarse de la propia esencia suelen hacer, paradójicamente, de gestos diminutos que se acumulan sin que lo notemos. Día tras día, la autoestima se erosiona cuando la persona se convence de que su voz no vale, su criterio sobra y sus necesidades son secundarias. Surge entonces una muralla intangible que la hace verse como un mero apéndice en la existencia de otro, un accesorio complaciente cuya función principal es satisfacer deseos ajenos. Ese muro, lejos de levantarse de un solo golpe, se construye ladrillo a ladrillo. Renunciar a un pasatiempo propio aquí, callar una opinión incómoda allá, tragarse una tristeza para no incomodar. Hasta que la identidad se diluye por completo. El resultado es un vacío lacerante y la certeza de haber perdido el timón que antes guiaba las decisiones importantes. A medida que el autoconocimiento se agrieta, la seguridad personal se desvanece, cada elección se vuelve una fuente de ansiedad, cada paso un terreno resbaladizo. Como telón de fondo emerge la culpa. ¿Quién soy yo para pedir ser escuchado o amado tal cual soy? Esa duda enciende un ciclo cruel de autocrítica y de esfuerzos desesperados por agradar, reforzando la desfiguración interior. No es raro que, en su fase más grave, esta autoaniquilación se traduzca en insomnio, tensión muscular, ataques de ansiedad, cuadros depresivos o dolencias sin causa médica aparente. El cuerpo grita lo que la boca no se atreve a pronunciar. Lo más desconcertante es que, al comienzo, la propia persona suele confundir esta mutilación íntima con amor, dedicación o sacrificio. Creer que, para ser amados, debemos entregarnos por completo lleva a justificar la pérdida de límites como una muestra de cariño. Sin embargo, el afecto genuino se fortalece cuando ambas partes conservan su singularidad y se respetan mutuamente. Para quebrar esa anulación hace falta un acto de valor. Mirarse por dentro y admitir que el silencio no es un refugio, sino una prisión. El camino de vuelta a la autonomía demanda autoconocimiento, apoyo terapéutico, amistades que escuchen sin juzgar y, sobre todo, pequeñas victorias. Recuperar un gusto abandonado, expresar un desacuerdo sin miedo, reactivar un sueño aparentemente olvidado. Con cada paso, aunque sea diminuto, se afianza la convicción de que la autenticidad no es un lujo, sino un derecho. Por supuesto, el proceso está salpicado de temores, rechazo, culpa por dejar de complacer, inseguridad ante decisiones propias y dudas sobre el propio valor. Es perfectamente normal sentir ese vértigo. Romper con moldes antiguos supone derribar pilares que parecían indispensables para sobrevivir emocionalmente. Con el fortalecimiento de la autoestima, esas fricciones disminuyen y surge un nuevo sabor a libertad. Resurge la capacidad de sentir, compartir y emocionarse plenamente. La llamada ausencia emocional puede ser consecuencia de ese mismo apagón interior. Quien la padece aparenta frialdad, pero, tras la coraza, lleva un universo de emociones fragmentadas o adormecidas. Suele ser una reacción defensiva ante traumas o pérdidas que enseñaron que sentir duele demasiado. La mente levanta un escudo, la conexión afectiva se suspende y, al cabo, el protector se convierte en carcelero. La vida pierde color. Los vínculos se enfrían y crece una soledad distinta a la física, una soledad que se siente incluso rodeados de gente. Las relaciones afectivas se resienten, porque toda intimidad exige un intercambio genuino de sentimientos. Cuando una parte está ausente, la conversación se vuelve superficial, la pareja, la amistad o la familia, se desgastan ante la imposibilidad de compartir lo que importa.
Sin un cauce emocional, las experiencias se encallan, la tensión y el estrés se acumulan, y el cuerpo vuelve a protestar mediante somatizaciones, cambios de apetito, dolores difusos, insomnio pertinaz. Afortunadamente, la salida existe. Se inicia al reconocer que el bloqueo emocional no es simple apatía, sino un sistema de defensa que alguna vez fue útil y hoy ya no lo es. Terapias especializadas, mindfulness, grupos de apoyo o confidencias con personas de confianza crean un entorno seguro para explorar, sin juicio, esa cápsula interior. El objetivo es aprender a nombrar y a expresar los propios sentimientos, transformando la coraza en un puente de entendimiento y sanación. No hay reloj universal que marque los plazos. Cada quien avanza a su ritmo. A veces la chispa es una crisis, otras, una decisión consciente de vivir con más verdad. Surgen miedos, claro, y se redescubren partes olvidadas, pero, de esa exploración, nace una versión más íntegra de uno mismo. Renacer implica aceptar fallos, abrazar la vulnerabilidad y comprender que el valor propio no depende de aprobaciones externas, sino de la conexión íntima con la propia esencia. En ese renacer, el individuo suele darse cuenta de que ciertas compañías o rutinas ya no suman. Elegirá, entonces, rodearse de influencias que nutran su crecimiento y rescatará sueños relegados por miedo o presión ajena. Florecerá la creatividad, ganará confianza, y las relaciones se tornarán más sinceras, porque las máscaras habrán quedado atrás. Así, el empoderamiento deja de ser un eslogan y se vuelve experiencia. La persona recupera el timón de su biografía, elige con quién caminar, qué pasiones reavivar y, sobre todo, aprende que la autonomía no es aislamiento, sino la base para amar sin desaparecer. Y es en ese punto, cuando la voz interior resuena sin cadenas, que el vacío encuentra sentido y la vida vuelve a brillar con colores propios. Establecer un lazo con los propios sentimientos es la argamasa que sostiene cualquier diálogo profundo. Cuando esa unión se quiebra, la charla se vuelve solo un intercambio de frases superficiales y, tarde o temprano, los vínculos comienzan a resquebrajarse por falta de intimidad y empatía. Quien padece esta sequía afectiva, suele experimentar una soledad demoledora aún en medio de la multitud. No se trata de estar físicamente apartado, sino de coexistir con un aislamiento interior que nace de la imposibilidad de conectar de corazón a corazón. Esa sensación de vivir desconectado resulta tristemente frecuente. Las emociones son brújulas que orientan nuestra identidad y nuestra interacción con el mundo. Sin ellas, la existencia se torna opaca, insípida y sin dirección clara. La carencia afectiva puede insinuarse de modo casi imperceptible o golpear como un relámpago. Hay quienes no consiguen reconocer qué sienten. Se descubren perdidos, entumecidos ante estímulos que antes evocaban alegría o congoja, y otros que identifican las emociones pero no logran expresarlas, como si la garganta se sellara cuando intenta salir cualquier palabra cargada de verdad. Muchas personas describen la experiencia como ver su propia vida a través de un vidrio empañado, participando a medias, deseosas de sentir y, sin embargo, incapaces de cruzar la barrera que las separa de la plenitud. Esa distancia duele porque el anhelo de estrechar lazos está latente, pero el acceso parece clausurado. La desconexión afecta tanto a la mente como al cuerpo. La represión afectiva acumula tensión sin procesar, disparando ansiedad, depresión, insomnio, contracturas o trastornos alimenticios. Esos síntomas son la voz del organismo clamando por una liberación que no haya salida. Recuperar la capacidad de sentir y compartir emociones demanda paciencia y compasión. Hace falta un entorno seguro, terapia, amistades abiertas, espacios de escucha, donde explorar los sentimientos sin temor a juicio. Herramientas como la psicoterapia, el diálogo honesto y el mindfulness ayudan a poner nombre a lo que duele y a expresarlo con mayor soltura. No existe un calendario universal, cada ser humano avanza a su ritmo y según su propia historia. Enfrentar la anestesia emocional implica atravesar temores antiguos, inseguridades arraigadas y recuerdos dolorosos que alzaron la muralla protectora. Poco a poco, la persona percibe cambios. Vuelve a disfrutar de las pequeñas dichas cotidianas, se conmueve con una película, ríe con sinceridad, o derrama lágrimas sanadoras. Esa ligereza recién conquistada anuncia la reconexión con la autenticidad. Callar no siempre es ausencia de sonido. A menudo funciona como un escudo invisible que pretende resguardar el corazón del juicio ajeno. Quien opta por el silencio busca, en apariencia, calma. En el fondo, trata de sobrevivir al miedo de ser ridiculizado, rechazado o abandonado.
En ese mutismo, la herida se agrava, pues la falta de palabras estanca el dolor hasta convertirlo en un lastre casi insoportable. Paradójicamente, los demás pueden interpretar ese mutismo como desapego o desdén, reforzando el ciclo de incomprensión. Así, el miedo origina silencio. El silencio alienta malentendidos, y estos acrecientan la soledad y el temor. Una espiral que termina dejando a la persona presa de una prisión sin barrotes, pero de muros muy altos. Sin embargo, no todo mutismo es síntoma de debilidad. A veces, callar es un acto de autocuidado. Se necesitan pausas para ordenar pensamientos y encontrar el valor de verbalizar lo que duele. El silencio puede ser el preludio de una conversación honesta cuando la persona se siente preparada para compartir su vulnerabilidad. El desafío radica en que ese refugio no se vuelva definitivo. Si la comunicación emocional se paraliza, el dolor se encierra y se multiplica, afectando cada esfera de la vida. Convertir el silencio en puente, y no en muralla, requiere aprender a dosificar la apertura, compartir de a poco con interlocutores confiables, validar los sentimientos propios y desmantelar la creencia de que expresar dolor es una carga para los demás. Ningún camino de reparación afectiva es idéntico al otro, pero todos comparten un eje: el equilibrio entre el anhelo de ser comprendido y el pavor a mostrarse frágil. Liberar las emociones reprimidas equivale a permitir que la luz entre en habitaciones demasiado tiempo cerradas. Sí, hay riesgo de enfrentarse a polvo y sombras, pero también la oportunidad de ventilar, pintar de nuevos colores y habitar la propia casa interior con plenitud. Al final, romper el cerco del silencio es reivindicar el derecho a sentir y a narrar la propia historia con voz auténtica. Quien logra ese paso descubre que la vida recupera matices. La soledad se atenúa, las conexiones se profundizan y el mundo, que antes parecía distante, vuelve a latir al compás de un corazón que, por fin, se atreve a hacerse oír. Cuando el lenguaje de las emociones se suprime, el organismo se hace portavoz del dolor. La musculatura se tensa, el sueño se vuelve esquivo y el comportamiento adopta giros inesperados. Mente y cuerpo dialogan sin parar, de modo que la aflicción no expresada encuentra atajos para manifestarse en forma de agotamiento crónico, irritabilidad o fatiga que nadie sabe explicar. Quien padece este peso invisible suele callar porque considera imprescindible ese silencio. Sin embargo, la carga emocional no desaparece, solo se desplaza al ámbito físico y altera la conducta. Quebrar la espiral de mutismo y sufrimiento resulta todavía más complejo en entornos donde revelar la fragilidad equivale a exhibir debilidad o vergüenza. Familias que penalizan el llanto, círculos sociales que ridiculizan la sensibilidad o culturas que veneran la autosuficiencia refuerzan el mensaje de «aguanta y no sientas», construyendo así un muro que impide recibir escucha y comprensión. En semejantes contextos, el silencio funge a la vez de armadura y de auxilio encubierto. Protege del juicio inmediato, pero grita, sin palabras, que el dolor interno es insoportable. Salir de ese cerco exige valentía, introspección y, con frecuencia, acompañamiento profesional que permita hablar sin temor a críticas. Psicoterapia, comunidades de apoyo o amistades empáticas son rutas eficaces para transformar la mudez defensiva en un lenguaje auténtico que aligera la carga. Cada vez que se pone nombre al sufrimiento, el silencio pierde fuerza y se vuelve puente hacia la reparación psíquica. No existe un manual universal para este tránsito. Cada avance, por diminuto que parezca, cuenta. El primer paso consiste en reconocer que el silencio fue, y quizás siga siendo, un método de autoprotección, no una falta de carácter. El siguiente reto es ensayar salidas graduales. Relatar un fragmento de la historia a alguien seguro, escribir lo que no se puede pronunciar o practicar técnicas de mindfulness que enseñen a observar la emoción sin juicio. La meta es crear lugares de confianza, interiores y externos, donde la vulnerabilidad pueda desplegarse sin ser penalizada. Así empieza un viaje de regreso a uno mismo. Una expedición hacia capas internas a las que hace tiempo no se miraba con honestidad y ternura. Durante esa travesía, viejas programaciones sociales, mandatos familiares y roles obsoletos se ponen en tela de juicio, permitiendo al individuo plantearse preguntas esenciales. ¿Quién soy cuando no intento complacer a nadie? ¿Qué anhelos y valores realmente me definen? Este proceso de autodescubrimiento jamás es instantáneo. Se alternan periodos de introspección silenciosa con experiencias externas que desafían la vieja zona de confort. Puede activarse tras un duelo, una ruptura, una crisis existencial o, sencillamente, por el deseo de vivir con mayor coherencia interna.
Surgen temores e inseguridades al confrontar partes de la identidad que habían quedado relegadas, pero justo ese cara a cara con lo olvidado abre grietas por donde entra la luz de una nueva comprensión. Redescubrirse significa, a menudo, reconciliarse con el pasado sin cargarlo de culpas, mirar el porvenir con ojos de aprendiz y reconocer talentos que antes parecían irrelevantes. Se trata de reclamar el timón de la propia vida. Escoger caminos afines a los principios personales y construir una biografía que refleje el yo genuino, no las expectativas ajenas. La autocompasión se vuelve aliada. Aceptar la propia imperfección convierte los errores en peldaños hacia la madurez. En esa ruta, la persona advierte que ciertas amistades, costumbres o entornos ya no alimentan su evolución. Entonces emerge la libertad de escoger compañías y hábitos más nutritivos, no para desechar el pasado, sino para integrarlo como maestro y cimiento. A veces, esto implica revitalizar sueños y habilidades archivados por miedo o presión social. Al rescatarlos, se despierta una energía renovada que impulsa a crear, a disfrutar y a vivir con plenitud. Ese renacer trae un entusiasmo sereno, una motivación sostenida y una confianza que brota de saber que el valor personal no depende del aplauso externo, sino de la relación íntima con uno mismo. Poco a poco, las conversaciones vuelven a cargar de matices, la risa se hace más franca y el llanto encuentra su cauce sanador. Se comprende, al fin, que la vulnerabilidad no es un defecto, sino la puerta de entrada a vínculos auténticos. En última instancia, liberarse del silencio doloroso y reinstalar el diálogo interior es un acto de justicia propia. Implica tomar la decisión consciente de despojarse de la armadura que servía de refugio, para vestir la piel auténtica de la emoción expresada. Solo entonces, el cuerpo no tendrá que traducir en malestar lo que la voz por fin se atreve a nombrar, y la mente encontrará descanso al saberse escuchada por el interlocutor más importante, uno mismo. Adquirir autenticidad representa, ante todo, desmontar los disfraces sociales que hemos coleccionado para encajar. El proceso se asemeja a girar un espejo hacia el interior. Nos atrevemos a desprendernos de expectativas ajenas y a exhibir la esencia, aun a riesgo de resultar extraños o incómodos para quienes nos rodean. Cuando esa versión genuina aflora, las conexiones humanas se vuelven más hondas y honestas, pues atraemos personas y experiencias alineadas con nuestra identidad verdadera. En paralelo, este resurgir interior exige cultivar la atención plena, valorar el presente, disfrutar el aroma de un café, el color fugaz de un atardecer, la risa improvisada, nutre un sentido de plenitud que no depende de factores externos. Tal consciencia agradecida nos recuerda que cada capítulo del camino, incluso los grises, resulta imprescindible para el crecimiento personal. Con frecuencia, esta toma de conciencia deriva en la renovación de hábitos y actitudes. Cuidarse mejor, en cuerpo, mente y espíritu, se vuelve prioridad. Alimentarse de manera equilibrada, reservar tiempo al descanso, meditar o mover el cuerpo con alegría. Así se refuerza la resiliencia y se consolida la conexión con uno mismo. Además, la autenticidad despierta la creatividad latente. La persona redescubre ganas de pintar, escribir, bailar, emprender o colaborar en causas que trascienden el beneficio propio. Al expresarse sin filtros, encuentra nuevas vías de comunicación, nuevas alianzas y la posibilidad de aportar su grano de arena a un propósito mayor. En el trasfondo de todo este proceso se entrelazan dos hilos, empoderamiento y liberación. Ambos remiten a un giro fundamental: asumir la autoría de la propia existencia. Empoderarse significa rescatar el valor intrínseco que siempre estuvo ahí, silenciado quizá por temores o mandatos sociales, y convertirlo en motor. Liberarse implica, simultáneamente, soltar la carga de patrones obsoletos, creencias limitantes, vínculos tóxicos, escenarios que sofocan. Esa metamorfosis va de adentro hacia afuera. En lugar de imponer agresivamente la voluntad, la persona empoderada actúa con equilibrio y firmeza. Sabe decir no, sin culpa y coloca límites que protegen su integridad. Aprende que, para avanzar, debe dejar atrás lo que ya no sirve, vaciar cajones que guardan resentimientos, rutinas inertes o compañías que drenan energía. Soltar no es huir, es un acto de valentía que abre espacio a lo desconocido. A menudo, la chispa que enciende esta travesía proviene de crisis o pérdidas que obligan a reconstruirse. Tales experiencias, aunque dolorosas, se revelan fértiles, pues enseñan que la fuerza auténtica reside en la capacidad de volver a levantarse. Durante la ruta, la autocompasión se vuelve indispensable.
Tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo evita que tropezones ocasionales apaguen el entusiasmo. El empoderamiento florece cuando asumimos responsabilidad sobre nuestras decisiones, sin convertir ese compromiso en un peso. Más bien se siente como un permiso para dirigir el timón y redactar la propia biografía. La autenticidad, una vez liberada, genera una paz profunda. Ya no es necesario maquillarse el carácter para ser aceptado. Esa coherencia interna fortalece la autoestima y convoca oportunidades y relaciones que vibran en la misma sintonía. Encontrar la propia voz y defenderla. Sea en discusiones familiares, proyectos laborales o reivindicaciones sociales, afianza la pertenencia y la seguridad interior. Por su parte, la libertad adquirida se expresa en la facultad de escoger aquello que enciende la alegría. Un giro profesional, un cambio de ciudad, la ruptura con hábitos improductivos o el cultivo de nuevas amistades. Empoderamiento y liberación se retroalimentan. Cada decisión alineada con el corazón refuerza el sentimiento de libertad, y esa libertad multiplica la confianza para dar el siguiente paso. Así se teje un círculo virtuoso que impulsa a la persona a convertirse en su mejor versión. Un ser humano que abraza sus imperfecciones, respeta su ritmo y camina con pasión serena. Al final, la auténtica conquista no es dominar el mundo exterior, sino gobernar el propio universo interior para vivir con congruencia, entusiasmo y equilibrio. Hasta aquí hemos llegado con esta historia del Miguel Uribe. Un relato lleno de emoción, aprendizaje y momentos inolvidables. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Además, si les ha resultado entretenido, les agradeceríamos mucho que nos dejaran un like. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando y subiendo más y mejor contenido para todos ustedes. Nos encantaría verlos nuevamente en nuestra